Bueno, vamos a hablar de magnitudes y de fuerzas. La fuerza es una magnitud. Magnitud sabemos que es cualquier cosa que se puede medir. Y pueden ser de dos tipos, escalares y vectoriales. Las escalares solamente necesitamos indicar el valor, pues la magnitud queda perfectamente definida. Por ejemplo, yo digo que la masa vale 5 kilogramos y eso significa que yo me imagino algo de 5 kilos, no necesito decir más. O que hoy estamos a 25 grados centígrados y también queda perfectamente definido. Mientras que con las magnitudes vectoriales son aquellas que necesitamos indicar no solo el valor de la magnitud, sino su dirección y sentido. Porque si yo digo que he avanzado 3 metros, lo siguiente que tendré que decir es hacia dónde. Hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro. O si yo ejerzo una fuerza de 6 newtons, tendré que decir en qué dirección la ejerzo. Por tanto, todas las fuerzas van a ser vectoriales. Entonces, podemos definir fuerza como todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. En las fuerzas, cualquier cuerpo, por el simplemente de tener masa, todos los cuerpos tienen una fuerza que ya conocemos que se denomina peso. ¿Vale? Por tanto, como podemos ver, el peso es la fuerza que va a tener todos los cuerpos y se va a medir en newtons. Y la fórmula, que también la conocemos ya, es masa por gravedad, m por g. La masa tiene que ir siempre en kilogramos, importante, siempre en kilogramos, y la gravedad siempre en metros segundo cuadrado. Siempre tenemos que saber la gravedad de la Tierra, recordar que es 9,8 metros segundo cuadrado, pero en cualquier otro planeta pues nos darían la gravedad y sería simplemente múltiplo. Pero claro, hemos dicho antes que el peso o la fuerza tiene que ser una magnitud vectorial, es decir, hay que indicar. Por tanto, siempre que escribamos la fórmula del peso, pondremos una rayita arriba, un vector arriba, una flechita encima de la letra, que significa que es una magnitud vectorial, ¿vale? Y en la gravedad también. La masa ya hemos dicho antes que es una magnitud escalar y por tanto no hace falta pintarla. Por tanto, siempre es importante que aparezca así, ¿de acuerdo? Bien. Podemos definir también una nueva fuerza, que se llama una fuerza normal, que es una fuerza que se opone y contrarresta todas las fuerzas que aparecen en el eje Y. Acabamos de decir que hay un peso, que sería este de aquí, y por la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, que veremos o que veréis el año que viene en cuarto, existe una fuerza de sentido contrario, pero de módulo igual, que se opone al movimiento. Esa fuerza es esta fuerza de aquí, ¿vale? Si veis es exactamente igual, pero en sentido contrario, y se denomina normal. Esa sería la fuerza normal, ¿de acuerdo? Y también tiene un carácter vectorial, es decir, también se le debe poner el vector arriba para indicar que efectivamente ha cambiado, ¿vale? Entonces, pensando en los cuerpos, lógicamente cuando yo tengo que hacer una fuerza sobre un cuerpo, para moverlo, por ejemplo, hacia la derecha, en todos estos casos, no costará lo mismo. El bloque 1, este bloque de aquí, no será igual de mover que este cuerpo de aquí. ¿Por qué? Porque lógicamente uno tiene más masa que el otro. Pero aparte, tampoco será igual mover este cuerpo, que es de madera, frente a este, que es de granito. Es decir, lógicamente el de granito pesará mucho más y costará mucho más moverlo. Es decir, la fuerza que tenga que hacer esa persona para poder moverlo tiene que ser mucho mayor. Entonces, esa fuerza es lo que vamos a ver. ¿Bien? Nosotros miramos bien esta parte de aquí, esa pequeña, ¿vale? Lo pudiera ampliar mucho con un micro. En función de los materiales que tengamos, o en función de las sustancias o de los cuerpos que estemos moviendo, existe un rozamiento. Si nosotros miramos, vería que las superficies no son perfectamente lisas, sino que son rugosas. Esas rugosidades que vemos aquí, ¿vale? Son las que hacen que vayan encajando unas con otras y por tanto el movimiento no sea fluido, sino que existe una fuerza de rozamiento. Si yo dejo algo, lanzo algo y lo dejo, llega un momento en que por rozamiento se para. Ya no aplica fuerza, se para. Eso que hace que se pare, ¿vale? La fuerza de rozamiento, y eso depende de un coeficiente de rozamiento. Ese coeficiente de rozamiento, que lo tenemos aquí, se simboliza con la letra nu. Y es un coeficiente que expresa la oposición al movimiento que ofrece las superficies de dos cuerpos en contacto. Es decir, ese valor, que es nu, siempre depende de dos superficies distintas. Y es importante saber que siempre va a estar entre el valor de 0 y 1. Es decir, va a valer 0,3, 0,5, 0,99 o 0,05, ¿vale? Pero siempre va a estar ahí en medio. Por ejemplo, en este ejemplo podemos ver
los coeficientes. Hay dos tipos de coeficientes de rozamiento, estático y dinámico. El estático, lógicamente, es cuando empezamos a movernos, el dinámico es cuando ya no estamos moviendo. Siempre que empezamos a mover algo, nos cuesta más que cuando ya se está moviendo. Por lo tanto, el coeficiente estático siempre será mayor que el dinámico. Y aquí podemos ver un montón de ejemplos sobre coeficientes estáticos y dinámicos. Si observamos, siempre el estático es mayor que el dinámico. Y en función de las superficies que yo ponga a mover, pues será más o menos. Fijaros, acero sobre hielo, el estático, el acero sobre hielo es muy difícil de mover, o el vidrio sobre vidrio. En cambio, fijaros, el esquí sobre nieve, es decir, yo sobre nieve o hielo sobre hielo, desliza muy fácil. Tienen un valor muy pequeño, ¿vale? De 0,1. El estático, que es el más alto, fijaros, el dinámico, una vez que yo me estoy moviendo, es muy sencillo mover algo sobre esta parte de ahí. Continuamos entonces, la fuerza de rozamiento va a venir dada por la fórmula de fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. Y ya vimos antes que esa normal dependía a su vez del peso. Solamente en planos horizontales. En planos inclinados, que se dan, es un temario de cuarto, en planos inclinados será de otra forma. Pero para nosotros, ahora mismo, sería solamente la fuerza de rozamiento nu con la normal. Por lo tanto, podemos ahora calcular el peso de un cuerpo de 200 kilogramos en la Tierra, el peso, ¿vale? El peso sería igual a la masa por la gravedad, es decir, 200 por 9,8 serían 1960 newtons. Un cuerpo de 50 kilos en la Luna, pues sería masa por gravedad nuevamente, 50 por 1,96, que me da 98 newtons. Ese sería el peso del cuerpo. ¿Cuál sería normal? Si un cuerpo, el peso de un cuerpo en la Tierra de 200 kilos, ya lo hemos calculado antes, son 1960 newtons. Si no influye nada más, la normal, hemos dicho antes que es igual al peso, y también son 1960 newtons. En el caso de abajo, el peso eran 98 newtons, por tanto, también hemos dicho antes que la normal es igual al peso, que son 98 newtons. Esto no cambia en absoluto, ¿vale? Por tanto, la fuerza mínima que debemos aplicar para poder mover un cuerpo de 50 kilogramos será, en un cuerpo que yo tenga así, ¿vale? La fuerza que yo tengo que aplicar para allá tiene que ser, al menos, esa fuerza deberá ser mayor que la fuerza de rozamiento, ¿vale? Por tanto, la fuerza de rozamiento sabemos que es nu por la normal, ¿vale? Esa fuerza de rozamiento, todas vectoriales. Esa normal, ¿vale? Ya hemos visto antes que es igual al peso. Por tanto, el peso es la masa por la gravedad, que son 50 por 0,2, que son 10 newtons. Bien, esos 10 newtons sería el peso que tendría. Entonces, la fuerza de rozamiento que yo tendré que ejercer es nu por la normal, es decir, nu, en este caso por el peso, es decir, 0,2 por 10 son 2 newtons. Por tanto, si yo ejerzo una fuerza superior a 2 newtons, el cuerpo se moverá. Y el cuerpo se moverá en esa dirección, ¿vale? En esa dirección de ahí. En cambio, si yo ejerzo una fuerza menor de 2 newtons, el cuerpo simplemente no se mueve, ¿vale? La fuerza mínima que debemos aplicar para mover un cuerpo de 25 kilos sobre una superficie con un coeficiente de rozamiento de 0,4 es exactamente igual que antes. Tendríamos que es la fuerza de rozamiento, que es nu por la normal, que es, en este caso, nu por el peso. Yo os digo que solamente porque es un plano horizontal y yo quiero mover el cuerpo hacia allá, con una fuerza mínima, ¿vale? El peso, ya hemos dicho antes que es la masa por la gravedad. Es decir, en este caso sería la fuerza de gravedad sería igual a la masa, que es 25 por 9,8, que en total son 245 newtons. Ese sería el peso del cuerpo que tenemos que mover. Por tanto, la fuerza de rozamiento de ese cuerpo sería nu por la normal. Como hemos dicho que la normal es igual al peso, sería 0,4 por 245, que eso da 98 newtons. Es decir, con una fuerza
superior con una fuerza mayor de 98 newtons, conseguiría mover el cuerpo en esa dirección. Si la fuerza fuera menor, pues nunca lo podría mover. Entonces, calcula la fuerza mínima que tendrá que hacer un astronauta en Marte para mover su cuerpo 80 kilos sobre una superficie donde su nu dinámico y su nu estático. Recordamos antes que hemos dicho que la fuerza de rozamiento es nu por la normal, es decir, es nu por el peso, es decir, el peso en este caso es la masa por la gravedad, es decir, 80 por, fijaros que ahora estamos en Marte, que es 3,71. Y esto da 80 por 3,71, produce 296,8 newton. Por tanto, en este caso son nu, fijaros que hay dos nu, el dinámico y el estático. Hemos dicho que siempre vamos a utilizar el coeficiente de rozamiento estático, porque el dinámico supone que ya se está moviendo y la inercia es menor, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos que coger ese 0,5, importante, ese es el estático, por 296,8, que me da en total 148,4 newtons, ¿vale? Ese sería el rozamiento que existe, ¿vale? O la fuerza de rozamiento que tal. Si yo hago una fuerza superior a 148,4, 148,5, 149, 150, 2000, 20.000, pues tendríamos una fuerza de rozamiento mucho mayor, ¿vale? Se podría mover sin problema. Vamos a ver también la segunda ley de Newton, que en el caso de tensiones, y nos dice que el sumatorio, este símbolo que aparece aquí, es el sumatorio. A muchos seguramente os suena porque muchas veces vemos esto, ¿vale? Que significa la suma de todos los madrileños, y ese sumatorio significa que voy a sumar todas las fuerzas que aparezcan en un eje, en el eje X o en el eje Y. En nuestro caso, este año solo vamos a utilizarlo, de momento, en este tipo de problemas, en el eje Y, ¿vale? En el eje Y. El sumatorio de todas las fuerzas que ocurra es igual a la masa por la aceleración. Es decir, yo voy a tener todas las fuerzas en el eje Y, igual que antes tenía la fuerza y el peso y la normal, pues las voy a poder sumar y restar, y eso lo voy a hacer igual a la masa por la aceleración que tenga un cuerpo. En este caso, por ejemplo, si os fijáis, vamos a hablar de ascensores. Un ascensor puede subir o puede bajar, y por tanto la aceleración, si el ascensor sube, la aceleración irá hacia arriba; si el ascensor baja, la aceleración irá hacia abajo. ¿De acuerdo? Podemos ver cómo en un ascensor normal existe, ¿vale?, el cable del ascensor que estaría ahí. ¿Qué fuerzas existen? Pues va a existir hacia abajo un peso, ya lo sabemos, y hacia arriba va a existir una fuerza que se llama tensión del cable. De hecho, todos los cables están tensionados. Si no existiera esa tensión, el cable quedaría flácido y por tanto caería y se movería continuamente, ¿vale? Entonces, esa tensión y ese peso voy a tener que contrarrestarlos, es decir, voy a sumarlos o voy a restarlos en función de hacia dónde vaya. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es lo siguiente. En el caso de que el ascensor suba, ¿vale? Si el ascensor sube, ¿vale? Si el ascensor lo que hace es subir, voy en el sentido, ¿vale? Como hemos dicho antes, que la tensión va hacia arriba y el peso va hacia abajo, y el ascensor sube, tensión menos peso, ¿vale? Esto sería el sentido positivo. Por tanto, la tensión es positiva, el peso es negativo. En cambio, cuando el ascensor baja, ¿vale?, y también existe este peso y también existe esa tensión, si el ascensor baja, la aceleración hacia abajo es positiva, por lo tanto el peso va a ser positivo y por lo tanto la tensión va a ser negativa, ¿vale? Entonces podremos plantear, si yo doy todos los valores, podremos plantear el resultado que por ejemplo, calcula la tensión de un cable de un ascensor que tiene masa 600 kilos y sube la aceleración. Si sube una aceleración, hemos dicho que yo tengo mi ascensor, la tensión, el peso, la masa son 600 kilogramos y sube una aceleración de 2 metros segundo cuadrado. Por tanto, todo, como hemos dicho que sube, todo lo que va hacia arriba va a ser positivo, así que la tensión será positiva y por tanto el peso será negativo. Así que utilizaré tensión menos peso es igual a la masa por la aceleración. El peso lo puedo calcular con esa masa, peso es igual a la masa por la gravedad, que son 600 por 9,8, que son
5.880 newton. Es decir, la tensión menos 5.880 es igual a la masa, que son 600, por 2. La tensión son 1.200 más 5.880, total 7.080 newton, ¿vale? Ese sería el resultado de la tensión del cable. Esta tensión soporta el cable, ¿de acuerdo? En cambio, en vez de subir, el ascensor baja, pues fijaros que otra vez tengo una tensión, ¿vale? El ascensor está bajando, por lo tanto me interesa que el ascensor está bajando, por tanto la aceleración será positiva, el peso será positiva y la tensión negativa. Es decir, será peso menos tensión es igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Entonces, el peso es otra vez lo mismo de antes, 5.880 menos la tensión es igual a la masa, que son 600 por 2. Si despejáis despacio, 5.880 menos 1.200 es igual a la tensión. Le podemos sacar que la tensión son 4.680 newtons. Si os fijáis, la tensión siempre será menor siempre que baje. ¿De acuerdo? Y por último, calcula la tensión del cable de un ascensor que tiene masa 600 kilogramos y baja a una velocidad de 2 metros por segundo. Fijaros, si baja a una velocidad constante de 2 metros por segundo, velocidad 2 metros por segundo, ya vimos el año pasado lo que eran los MRU y los MRUA. En un MRU, porque es una velocidad constante, ¿vale?, la aceleración es 0. Por lo tanto, cuando yo planteo que peso menos tensión, ¿vale?, porque está bajando y como baja es peso menos tensión, es la masa por la aceleración, 5.880 menos la tensión es 600 por 0. Es decir, ese 0 hace que se anule y por lo tanto la tensión va a ser exactamente igual al peso, 5.880 newton, ¿vale? Fijaros que siempre que esté parado o siempre que baje va a ser una tensión de igual al peso, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí creo que más o menos tenemos eso. Si está parado, lo que hemos dicho, el peso es igual a la tensión, que son 5.880. Hasta aquí el tema de fuerza, rozamiento, tensión y normal. Muchas gracias.